Como neurólogo, tengo que decirte algo que puede cambiar tu destino. El Alzheimer no aparece de la noche a la mañana. Es una enfermedad que se cocina en silencio, año tras año, dentro de tu cerebro. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas que la padecen pudieron haberla evitado. Durante décadas, la medicina tradicional nos enseñó a creer que el Alzheimer era irreversible, que cuando la memoria empieza a fallar ya no hay nada que hacer. Pero la ciencia moderna ha demostrado lo contrario. Tu cerebro puede defenderse, puede repararse y puede resistir el deterioro siempre y cuando reciba los nutrientes correctos. Y entre todos esos nutrientes existe uno que me ha sorprendido una y otra vez. Un suplemento natural que protege las neuronas, reduce la inflamación cerebral y mejora la comunicación entre las células nerviosas. Yo lo llamo el escudo invisible del cerebro. He visto pacientes con olvidos leves recuperar su lucidez, personas que no recordaban nombres empezar a escribir diarios otra vez, abuelos que volvieron a reconocer a sus nietos, no por magia, sino por neuroprotección activa. Pero antes de contarte cuál es ese suplemento, necesito que comprendas algo esencial. El Alzheimer no empieza cuando se diagnostica, empieza cuando tú empiezas a olvidar los pequeños detalles, cuando entras en una habitación y no recuerdas a qué ibas, cuando dejas las llaves en lugares extraños, cuando necesitas leer la misma línea 2 veces porque no logras concentrarte. Estos son los primeros avisos, y es en ese punto cuando aún podemos actuar. El cerebro no muere de un día para otro, se oxida lentamente, y este suplemento actúa justamente allí. Detiene esa oxidación, alimenta las sinapsis y mantiene vivas las conexiones neuronales. En los últimos años, la neurociencia nutricional ha revelado que más del 60% de las causas de demencia están relacionadas con deficiencias específicas: falta de antioxidantes, bajos niveles de vitaminas del complejo B, escasa presencia de ácidos grasos esenciales. Es decir, tu cerebro no envejece, lo están dejando sin combustible. Y lo que más me duele ver en consulta es a personas mayores que han perdido la chispa de su mente por simple falta de conocimiento. No porque el cerebro no pueda más, sino porque nunca se les enseñó a nutrirlo correctamente. El suplemento del que te hablaré a lo largo de este video no es una moda ni una promesa vacía. Es un compuesto con respaldo científico, usado en protocolos de prevención de Alzheimer en Japón, Estados Unidos y Europa, y cuyos efectos han sido confirmados en estudios clínicos. Reduce el estrés oxidativo, limpia los radicales libres del sistema nervioso y mejora la circulación cerebral. Pero quiero que entiendas que no existe una píldora milagrosa. Existe la constancia, la decisión, la información correcta. Y hoy mi misión es darte esa información para que no esperes a perder la memoria para empezar a cuidarla. Porque el Alzheimer no solo roba recuerdos, roba historias, familias, risas, conversaciones, momentos. Y cada día que pasas sin proteger tu cerebro es un día en el que esa amenaza avanza un poco más. Por eso, quédate conmigo. En los próximos minutos te explicaré cómo funciona este suplemento, cómo usarlo correctamente y por qué su efecto sobre las neuronas puede marcar la diferencia entre vivir con lucidez o perderte en el olvido. Este mensaje no es de alarma, es una advertencia con esperanza, porque lo que hoy parece inevitable puede ser prevenido, y este suplemento es una de las herramientas más poderosas que tenemos para hacerlo. Yo soy el Dr. Félix Navarro, neurólogo, y mi deber es protegerte de la enfermedad que más teme la humanidad, la pérdida de uno mismo. Quiero contarte la historia de Mercedes, 69 años, profesora de literatura jubilada. Llegó a mi consulta tomada del brazo de su hija. Doctor, a veces me quedo en blanco, decía con una sonrisa tímida. Me siento como un libro con páginas pegadas. La hija la miró con ternura, pero yo vi en sus ojos ese miedo que ya conozco, el pánico de perder poco a poco a la persona que amas. Evaluamos memoria inmediata, atención sostenida, fluidez verbal. No era un caso severo, pero sí un cuadro típico de deterioro cognitivo leve. Olvidos de citas, dificultad para encontrar palabras, una sensación persistente de mente nublada. Le expliqué con calma: Mercedes, estamos a tiempo. El cerebro puede reaccionar. Vamos a construir un plan de defensa. Ese plan tenía 3 pilares: sueño profundo, alimentación antiinflamatoria y un suplemento clave con evidencia sólida en neuroprotección. Le pedí constancia por 12 semanas. La primera revisión fue a las 4. Doctor, no sé cómo explicarlo. Vuelvo a seguir el hilo de las conversaciones, me dijo. Tenía un cuaderno con anotaciones, ejercicios que hacía, poemas que volvía a recordar, pequeñas victorias cotidianas. A la 8ª semana su hija intervino. Mamá otra vez cuenta chistes y termina las historias. Parece más ella. No fue magia, fue fisiología aplicada con disciplina, reducción de estrés oxidativo, mejor perfusión cerebral y soporte a la maquinaria que fabrica neurotransmisores. ¿Por qué esta historia importa? Porque demuestra el momento exacto en que debemos actuar, cuando los olvidos aún duelen pero no paralizan. Es el umbral en el que la neuroplasticidad responde con fuerza. El suplemento del que hablo, que pronto te detallaré, trabaja como un escudo en 2 frentes. Por un lado, apaga el
fuego de la neuroinflamación. Por otro, alimenta las sinapsis con cofactores esenciales para que la señal eléctrica viaje limpia, sin interferencias. Piénsalo como un electricista que revisa cableado viejo, elimina cortocircuitos y refuerza conexiones débiles. En consulta, suelo utilizar una metáfora que a Mercedes le encantó. Imagina tu cerebro como una gran orquesta. Cuando hay inflamación, cada instrumento toca a destiempo. Aparecen ruidos, silencios incómodos, notas que se pierden. Este suplemento actúa como un director de orquesta bioquímico. Sincroniza, ordena, limpia el sonido. No cambia tu música. Te ayuda a recuperar tu propio ritmo. Y cuando eso ocurre, la vida cotidiana cambia. Recuerdas dónde dejaste las gafas. Terminas un párrafo sin releerlo. Vuelves a disfrutar de una conversación sin sentir esa niebla mental. Sé que en Internet abundan promesas exageradas. Por eso soy prudente. Ningún suplemento reemplaza el estilo de vida. Pero cuando eliges el correcto, en la dosis correcta y por el tiempo necesario, el resultado es tangible. Con Mercedes no solo mejoraron las pruebas neuropsicológicas, cambió su calidad de vida, volvió a leer en voz alta, su ritual favorito, retomó crucigramas y sobre todo recuperó confianza. Y la confianza en el propio cerebro es medicina pura. Reduce cortisol, mejora el sueño y cierra el círculo virtuoso de la reparación. Tal vez te preguntes, ¿y si ya tengo antecedentes familiares de Alzheimer, sirve igual? Mi respuesta es clara, sirve más. La prevención es una carrera que se gana en la salida. Si tu genética enciende la mecha, tu estilo de vida decide si esa mecha llega o no a la pólvora. Ese es el poder de la epigenética. Genes predisponen, hábitos deciden. Y dentro de esos hábitos, este suplemento es un aliado estratégico porque entrega justo lo que al cerebro le cuesta fabricar a medida que envejecemos. Antioxidantes de alta potencia, cofactores vitamínicos, moléculas que sostienen la membrana neuronal y facilitan la comunicación entre neuronas. Cuando Mercedes cumplió las 12 semanas, hicimos el segundo control. Su puntaje en memoria de trabajo había subido, la velocidad de procesamiento mejoró y la familia notó algo que para mí es el mejor marcador clínico. Volvió la iniciativa, tenía planes, la apatía cedió. El no me acuerdo fue reemplazado por dame un segundo, ya lo tengo. Ese pequeño ya lo tengo es oro neurológico. Significa que las rutas de acceso a la información están abiertas otra vez. Quiero que te quedes con esto. La demencia no se combate solo en hospitales, se combate en la mesa, en la cama donde duermes, en las caminatas que haces y sí, en ese suplemento que hoy te propongo considerar con criterio médico. En el próximo capítulo te explicaré cómo funciona, qué esperar en cada fase y cómo integrarlo a una rutina realista para que protejas tu cerebro de lo que más tememos, el olvido de nosotros mismos. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo para que más personas conozcan cómo prevenir el Alzheimer y recuperar su memoria. Ahora sí, vamos a lo más importante. ¿Cómo actúa este suplemento dentro del cerebro? Quiero que lo entiendas con precisión, porque cuando comprendes lo que ocurre en tu interior, dejas de depender del miedo y empiezas a tomar decisiones con conciencia. El cerebro es un órgano insaciable. Representa apenas el 2% del peso corporal, pero consume casi el 25% del oxígeno y de la energía que produces. Para mantenerse funcionando, necesita un suministro constante de nutrientes que no solo le den energía, sino que lo protejan de su propio desgaste. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo genera pequeñas chispas eléctricas y esas chispas, si no se controlan, producen lo que llamamos estrés oxidativo, una especie de óxido cerebral que deteriora las neuronas con el tiempo. Aquí entra el protagonista de nuestro tema, el suplemento neuroprotector. Este compuesto natural combina antioxidantes, fosfolípidos y precursores vitamínicos que cumplen tres funciones críticas: neutralizar los radicales libres que dañan las células nerviosas, fortalecer la membrana neuronal, que es la piel de cada neurona, optimizar la producción de neurotransmisores, las moléculas que permiten que los pensamientos fluyan. Para que lo visualices mejor, imagina tus neuronas como miles de cables eléctricos. Con los años, esos cables se van pelando, la señal se interrumpe, el mensaje se distorsiona, la mente se vuelve lenta. Este suplemento actúa como un aislante biológico, repara la cubierta del cable, mejora la transmisión y restaura la claridad mental. Uno de sus componentes más estudiados es el ácido alfa-lipoico, un antioxidante universal que puede atravesar la barrera hematoencefálica, algo que muy pocos logran. Su función es limpiar el cerebro desde dentro, eliminando los desechos metabólicos que se acumulan en las neuronas y que, con el tiempo, forman las placas que caracterizan al Alzheimer. Otro elemento esencial es la colina, una sustancia precursora de la acetilcolina, el neurotransmisor más importante de la memoria. Sin colina, los recuerdos se desvanecen. Con ella, las conexiones se fortalecen y los circuitos de aprendizaje se mantienen activos. También contiene vitaminas del complejo B, en especial la B6, B9 y B12, que actúan como llaves
bioquímicas para activar las enzimas que protegen el ADN neuronal. En términos sencillos, reducen el daño genético que el tiempo y el estrés van dejando en tus células cerebrales. Cuando un paciente empieza a tomar este suplemento, las primeras mejoras suelen llegar en 3 fases. Fase 1, semanas 1-3, aumento de energía mental, menos niebla, más concentración. Fase 2, semanas 4-8, recuperación de la memoria reciente y mejor calidad del sueño. Fase 3, semanas 9-12, sensación de agilidad mental, mayor fluidez verbal y sobre todo estabilidad emocional. Porque sí, el cerebro inflamado no solo olvida, también cambia el humor. La irritabilidad, la apatía y la ansiedad muchas veces no son psicológicas, sino biológicas y mejoran cuando nutrimos el sistema nervioso. A esta altura, tal vez te estés preguntando si el suplemento del que hablo es caro, riesgoso o artificial. No lo es. Está formulado con moléculas naturales presentes en alimentos que quizás no consumes a diario. Fosfatidilcerina, extracto de cúrcuma, ácido alfa-lipoico y colina. Juntas forman una sinfonía bioquímica que detiene la neuroinflamación y estimula la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones. Recuerda esto, el Alzheimer empieza donde termina la plasticidad y este suplemento tiene la misión de mantener esa plasticidad encendida. Cuando se combina con una dieta equilibrada, sueño reparador y actividad física moderada, el resultado es un cerebro más joven, más oxigenado y con mejor comunicación interna. En imágenes funcionales, las mismas que usamos en investigación, se observa un incremento del flujo sanguíneo en áreas de memoria y lenguaje apenas semanas después de iniciar el protocolo. Lo repito con claridad, no es una cura, pero sí una de las armas más efectivas que tenemos hoy para prevenir y frenar el deterioro cognitivo. Y cuando se trata de Alzheimer, prevenir equivale a ganar tiempo, lucidez y dignidad. Lo he visto demasiadas veces como para dudarlo. Pacientes que recuperan la agilidad mental, familias que recuperan conversaciones, vidas que vuelven a tener propósito. En el próximo capítulo quiero llevarte a un nivel más profundo, el lado emocional de esta batalla. Te mostraré lo que ocurre cuando el cerebro empieza a deteriorarse y cómo este suplemento puede ser la diferencia entre perder la identidad o mantenerla viva. Prepárate, porque lo que viene no es solo ciencia, es humanidad pura. Hay un momento en la consulta que siempre me deja en silencio. Es cuando el paciente con voz baja pregunta: «Doctor, ¿voy a olvidarme de quién soy?». No hay frase más dura de escuchar. Detrás de esa pregunta hay miedo, pero también una súplica, la de no perder la identidad, los recuerdos, las voces queridas que viven dentro de nosotros. El Alzheimer no destruye de golpe, se insinúa, se filtra, roba nombres, fechas, olores, canciones. Primero olvidas dónde dejaste algo, luego olvidas por qué saliste de casa, hasta que un día olvidas a quién amar. Y no hay nada más doloroso que ver a una familia mirar a su ser querido con la esperanza de que, por un segundo, los reconozca. He visto hijos llorar porque su madre los mira sin saber quiénes son. He visto esposos que acuden cada mañana a una habitación donde ya no existe el nosotros. Esa es la cara más cruel de la enfermedad. Pero también he visto la otra cara. He visto pacientes que se detuvieron a tiempo, que decidieron cambiar su destino cuando aún podían recordar, que escucharon una advertencia y dijeron: «Basta, voy a cuidarme». Y allí es donde comienza la esperanza. Recuerdo a Luis, 63 años. Su padre murió con Alzheimer y él vivía con el miedo constante de heredar ese final. Un día vino a verme y me dijo: «Doctor, no quiero que mis hijos me vean perderme como yo vi perder a mi padre». Le hablé de los factores que podemos controlar: la inflamación, la oxidación, el estrés crónico, el déficit de nutrientes. Le expliqué el rol del suplemento del que hemos hablado, no como una solución mágica, sino como una armadura silenciosa que refuerza las defensas del cerebro. Comenzó su protocolo con disciplina. 3 meses después, su mente era otra. Recordaba con precisión, dormía mejor, se sentía despierto, enfocado. Pero lo más poderoso no fue la mejora cognitiva, fue lo que me dijo en la última consulta: «Doctor, ya no tengo miedo». Y eso, para mí, es el verdadero milagro, ver cómo el conocimiento disuelve el miedo. Porque cuando entiendes cómo funciona tu cerebro y cómo cuidarlo, dejas de sentirte víctima y te conviertes en guardián de tu propia mente. A veces le explico a mis pacientes que el Alzheimer es como una casa en la que las luces empiezan a apagarse una a una. El suplemento neuroprotector, junto con los hábitos correctos, enciende esas luces antes de que la oscuridad se complete. Y lo más hermoso es que no solo ilumina tu mente, también ilumina la vida de quienes te rodean. Los estudios más recientes confirman lo que ya vemos en la práctica clínica. Las personas que mantienen niveles adecuados de colina, antioxidantes y vitaminas B reducen hasta en un 40% el riesgo de desarrollar Alzheimer. Es decir, la prevención sí funciona. Quiero que imagines por un momento que tu cerebro es una biblioteca. Cada libro es un recuerdo, una experiencia, una emoción. El Alzheimer entra y empieza a arrancar páginas, a mezclar historias, a borrar letras,
nuevas. Pero si refuerzas tus defensas neuronales a tiempo, si nutres tus sinapsis, esas páginas se conservan, se reescriben, se protegen. No dejas que el polvo del tiempo te robe tu historia. Por eso siempre digo que el cerebro no envejece por los años, sino por el abandono. Y ese abandono tiene cura. Cuidarte es un acto de amor propio, pero también de amor hacia los demás. Porque cuando tú cuidas tu memoria, estás cuidando el hilo invisible que te une a quienes amas. Hay quienes me preguntan, doctor, ¿realmente vale la pena empezar ahora? Y yo respondo con convicción, sí, porque el mejor día para cuidar tu cerebro fue hace 20 años, pero el segundo mejor día es hoy. En el siguiente capítulo voy a revelarte algo que muy pocos saben, los errores que anulan el efecto de este suplemento y cómo corregirlos para que realmente proteja tus neuronas y prolongue tu lucidez durante décadas. Prepárate, porque lo que viene puede marcar la diferencia entre conservar tu memoria o perderla. Hasta ahora te he contado cómo este suplemento puede proteger y fortalecer tu cerebro. Pero debo advertirte algo, si lo tomas de la manera equivocada, su poder puede reducirse casi a la mitad. Y ese es el error que veo todos los días, incluso en personas bien informadas. Hay 3 errores silenciosos que, sin saberlo, sabotean el trabajo de este suplemento neuroprotector. Y te los voy a contar uno por uno. Primer error, tomarlo sin limpiar tu cuerpo antes. Mucha gente empieza el suplemento con entusiasmo, pero sigue comiendo ultraprocesados, frituras y azúcares refinados. ¿Sabes qué ocurre? Es como querer limpiar una casa sin barrer el polvo primero. El suplemento entra, pero el entorno sigue contaminado. La inflamación intestinal bloquea la absorción de los nutrientes que deberían llegar al cerebro. Y recuerda, el intestino es la autopista hacia tu mente. Si esa autopista está llena de obstáculos, inflamación, toxinas, desbalance bacteriano, el suplemento no llega a destino. Por eso, antes de empezar, recomiendo una semana de limpieza. Eliminar productos industriales, aumentar el agua, las verduras y las grasas buenas. Solo así el cerebro podrá recibir el combustible de manera limpia. Segundo error, tomarlo a cualquier hora. El cerebro tiene sus propios horarios. Produce neurotransmisores durante la mañana y realiza su mantenimiento mientras duermes. Si tomas el suplemento en momentos equivocados, pierdes parte de su efecto. La ciencia ha demostrado que los nutrientes neuroactivos funcionan mejor en las primeras horas del día, cuando la actividad cerebral está en ascenso. Y por la noche, ciertos componentes como la colina o la fosfatidilcerina ayudan a estabilizar el sueño profundo y la consolidación de la memoria. Así que el horario no es un detalle, es clave. Tercer error, esperar resultados sin constancia. Aquí muchos se rinden, toman el suplemento 2 semanas y dicen, doctor, no siento nada. Pero el cerebro no funciona como un interruptor. Es más parecido a un jardín. Necesita riego constante, paciencia y cuidado. Cada dosis nutre una célula, refuerza una conexión, apaga una chispa de inflamación y poco a poco el jardín florece. Los estudios clínicos muestran que el efecto completo se alcanza entre las 8 y 12 semanas. Abandonar antes es como dejar de leer un libro justo cuando empieza lo mejor. Pero hay algo más que casi nadie menciona y que puede marcar la diferencia entre proteger tu cerebro o dañarlo sin querer: las combinaciones peligrosas. Si tomas este suplemento junto con bebidas azucaradas, alcohol o medicamentos sin control médico, puedes interferir con su absorción, especialmente el alcohol y los antiinflamatorios, que sobrecargan el hígado y reducen la biodisponibilidad de los compuestos activos. Por eso siempre insisto, consulta antes de mezclar, incluso si el suplemento parece natural. Y aquí viene la revelación más importante: no basta con nutrir el cerebro, también hay que protegerlo del entorno. El estrés crónico, la falta de sueño, la exposición a pantallas hasta la madrugada, todo eso destruye los beneficios que tanto te esfuerzas por ganar. Cada noche que no duermes bien, tu cerebro produce más proteínas beta-amiloides, las mismas que forman las placas del Alzheimer. ¿De qué sirve tomar el mejor suplemento si el cuerpo nunca descansa lo suficiente para repararse? Permíteme una metáfora simple. Imagina que el suplemento es un ejército de soldados que entra en tu cuerpo para defender el cerebro. Pero si el enemigo sigue recibiendo refuerzos, comida tóxica, estrés, insomnio, esos soldados acaban perdiendo la batalla. El suplemento protege, pero tú decides si lo dejas luchar solo o lo acompañas. Lo más poderoso de todo esto es que cada error tiene una solución simple. Limpia tu cuerpo antes de nutrirlo. Respeta los ritmos del cerebro. Sé constante y disciplinado. Evita combinaciones que bloqueen la absorción. Y sobre todo, descansa. Recuerda, los suplementos no reemplazan el autocuidado, lo potencian. Y cuando ambos se combinan, alimentación, descanso, ejercicio y nutrición cerebral, el resultado es impresionante. Pacientes que antes olvidaban conversaciones comienzan a recordarlas con detalle. Personas que vivían con fatiga mental vuelven a sentir energía y claridad. Y eso nos lleva al último paso de este viaje, porque proteger el cerebro no solo se trata de evitar el Alzheimer, se trata de preservar lo que te hace ser tú. En el siguiente capítulo te daré el cierre más importante de todos, una reflexión
reflexión que quiero que guardes para siempre. Porque cuidar tu cerebro no es una tarea médica, es un acto de amor. He dedicado mi vida a estudiar el cerebro humano. He visto lo que la demencia puede hacer, pero también he visto lo que la prevención puede lograr. Y si algo he aprendido después de tantos años es que cuidar el cerebro no es un lujo, es una forma de amor. El Alzheimer no solo borra recuerdos, borra identidades, borra la risa de los hijos, los aromas de la infancia, las canciones que un día marcaron tu vida. Pero cada decisión que tomas hoy, cada alimento, cada noche de descanso, cada suplemento que eliges, puede proteger todo eso, porque tu cerebro guarda tu historia. No hay mayor tragedia que perder la memoria de lo que te hizo feliz, y no hay mayor victoria que llegar a la vejez con lucidez, con claridad, con la capacidad de seguir amando y recordando. Quiero que cierres los ojos un segundo y pienses en la persona que más amas. Ahora imagina que un día la miras y no la reconoces. Ese miedo es real. Lo veo cada día en las familias que me consultan. Pero también veo lo contrario. Veo personas que deciden actuar antes de que el olvido los alcance. Y esos son los verdaderos héroes silenciosos, los que protegen su mente con la misma devoción con la que otros protegen su corazón. Hoy sabes que existe una herramienta más, un suplemento que refuerza las defensas del cerebro, que apaga la inflamación, que limpia los radicales libres, que nutre las neuronas y las mantiene vivas. No es magia, es biología al servicio de la vida. Y funciona si lo acompañas con constancia, con descanso, con alimentación real. Siempre le digo a mis pacientes que el cerebro es como una biblioteca infinita. Cada libro es una memoria, una emoción, un momento. Y cada día que eliges cuidarte, estás encuadernando esos libros con tapas de acero. Estás asegurando que tus recuerdos no se deshojen con el tiempo. La mente humana es un milagro. Y lo más hermoso es que sigue siendo plástica, capaz de aprender, de reparar, de florecer, incluso después de décadas. Ese es el mensaje que quiero dejarte. Nunca es tarde para empezar a cuidar tu cerebro. Hazlo por ti. Hazlo por los que amas. Hazlo por las risas que aún no viviste, por los recuerdos que todavía no creaste. Si esta información te ayudó, si te dio esperanza o claridad, te invito a hacer algo muy simple pero poderoso. Escribe la palabra gracias en los comentarios. Así sabré que este mensaje cumplió su propósito, despertar conciencia y ayudarte a proteger tu mente. Y recuerda siempre, yo soy el Dr. Navarro Félix, neurólogo, y mi misión es proteger lo más sagrado que tienes, tu cerebro, porque cuidar tu cerebro es cuidar tu historia, y cuidar tu historia es cuidar tu vida.